Se acabó la guerra entre Irán y las fuerzas coaligadas de Epstein. Trump informó por quinta vez en el mes que Estados Unidos ganó la guerra, incluso que le propusieron ser líder de Irán, pero no. En una noticia nada relacionada, Trump solicitó al Congreso 200.000 millones de dólares para el Pentágono y anunció que se cambiaría la política de reclutamiento, extendiendo la edad máxima a 45 años y aceptando ahora a personas con condenas de delitos menores. Además de esto, anunció el despliegue de más de 1.000 soldados de la 82 División Aerotransportada en Medio Oriente. Quién sabe dónde los van a resguardar, porque sabemos que el 90% de las bases estadounidenses en la zona están destruidas. Y para celebrar la victoria como corolario, el portaaviones Gerald Ford se retiró hacia Grecia para labores de mantenimiento. Parece ser que festejaron tanto que alguien olvidó apagar la estufa, provocando un incendio que hará que el portaaviones pase más de 12 meses en reparación. No sé si el cocinero era de Irán y se llamaba Kader, pero lo cierto es que con esto Trump informó de un ultimátum de 5 días para abrir Hormuz. De lo contrario, atacarían la red eléctrica del país. Irán respondió que de hacerlo, ellos atacarían la infraestructura de energía de la región y las plantas desalinizadoras, por lo que Trump próximamente extendió el tiempo que vence hoy. En ese entorno, con el doctor Rafael de la Garza, vamos a tratar de desentrañar algunas claves de por qué estas contradicciones entre que la guerra se acaba, gana Estados Unidos, o que hay que invertir muchísimo más para poder acabar con el régimen de los ayatolás. Rafael, en este entorno, lo que estamos viendo es que quienes están saliendo más perjudicados, aparte de Estados Unidos, por supuesto, son pues, todas las petromonarquías aliadas de la zona. ¿Cuál es, digamos, tu interpretación? ¿Por qué las petromonarquías se siguen aferrando a esta lucha? ¿Y cuál va a ser su siguiente paso? Porque ya algunas han anunciado eh, que pueden entrar en la guerra del lado de Estados Unidos. Sí, Jesús, un gusto estar aquí contigo, con nuestro auditorio y efectivamente lo que se está discutiendo ahorita en esta guerra que iba a durar muy poquito y que parece que va a durar más de lo que muchos consideraron al principio, eh, está la estrategia del sionismo, del gobierno sionista. Básicamente, ¿no? Ya aceptaron que Israel jaló a Estados Unidos a la guerra, ya aceptaron, ¿no? Ya se está viendo que Israel trae su propia agenda, ahora está en Líbano. Y pues hombre, qué mejor para Israel que las petromonarquías, ¿sí? Se enfrenten con, ¿no? Musulmanes con musulmanes. O sea, es el sueño húmedo de Netanyahu desde hace 30 años, ¿no? Y ese parece ser el contexto de lo que se ha estado discutiendo hoy. Por un lado, que la guerra va a ser más larga de lo que se piensa, y por el otro, pues la idea de que la guerra se lleve a cabo entre países musulmanes, ¿no? Y no solamente entre el gobierno sionista y Estados Unidos. Es interesante, fíjate. Ayer estaba viendo a uno de los representantes de estas petromonarquías, por llamarlas de manera elegante, ¿no? Por no llamarlas países gangsteriles, básicamente dedicados a la trata de personas, a la esclavitud y al lavado de dinero, que eso es lo que hacen. Y bueno, y ahora a ser patrocinadores de todo tipo de justas deportivas, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues el lavado de dinero y las apuestas que son su negocio, pues va para arriba, ¿no? Me llamó la atención que uno de ellos, creo que de Bahrein, ¿no? Dijera así casi, casi como, o sea, pero nosotros no es nuestra guerra, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, pues habría que recordarle que están llenos de bases estadounidenses desde las cuales están haciendo apoyo logístico y aventando bombas a Irán. Entonces, pues hombre, obviamente, ¿no? Irán, pues se supone que se llevaba bien con Qatar, ¿no? Con Omán, que estuvo mediando, eh, pero al final de cuentas, las petromonarquías desde hace mucho tiempo, con la Arabia Saudita a la cabeza, son las que sostienen la hegemonía estadounidense en la región y en el mundo. Y lo que está en discusión aquí es la hegemonía yanqui, ¿sí?
porque esta guerra no está dirigida solamente contra Irán. Esto quiere golpear, ¿sí? Un segundo frente con Rusia y con China. ¿Por qué? Pues porque si usted ve el mapa, pues se va a encontrar con que entre China y el Mediterráneo y África, pues está Irán, justamente. Y la ruta de la seda por tierra, ¿no? Pasa por ahí. Entonces, pues esa es la discusión. Entonces, más allá de la agenda sionista, ¿no? Pues lo que tenemos aquí es debilitar al mundo musulmán, que es, ¿no? El que es de alguna manera, sobre todo señaladamente Irán, pero también en su momento Libia, en su momento Siria e incluso Irak, pues fueron las piedras en el zapato del neocolonialismo en la región. ¿Por qué? Porque nunca se sometieron. Estuvieron sometidas con el Shah, pero a partir del 79 esto cambió. Entonces, pues a final de cuentas, sí, el que las petromonarquías estén o se esté tratando de empujarlas a la guerra, ¿no? Pasa por alto el hecho de que las petromonarquías no tienen ejércitos. Por eso están vendidos a los yanquis, porque son los yanquis con las bases militares los que los defienden. Y tal vez la excepción sería Arabia Saudita, que sí tiene un ejército más en forma, pero que en realidad no tiene el poder de fuego que tiene Irán, ni un ejército como el que tiene Irán. Digo, no digamos las petromonarquías, que básicamente o sea, están habitadas por extranjeros, hindús, pakistaní, toda esta mano de obra casi esclava que se vio sobre todo en el Mundial con la construcción de los estadios, en donde bueno, pues eso así funciona y ha funcionado desde hace tiempo. Y es solamente un grupo de iluminados, ¿no? Que son la nobleza, digamos, de estas petromonarquías las que disfrutan y que normalmente ni siquiera viven ahí, viven en Europa, viven en Estados Unidos, etc. Entonces, las petromonarquías son títeres sin ninguna posibilidad de intervenir, ¿no? Pero en este sueño húmedo del sionismo israelí y estadounidense, pues, lo mejor sería que se enfrentaran entre ellas. Sabemos que una de las cosas que les preocupaba mucho a los sionistas era la relación entre Irán y Arabia Saudita. Eso les molestaba mucho y bueno, pues en realidad, insisto, aquí lo que está en juego es el petrodólar. Y sabemos que Arabia Saudita está ya vendiendo petróleo no por el dólar. Entonces, si el petrodólar definitivamente pasa a un segundo término, como parece ser, es uno de los costos de esta guerra, sí, lo que vamos a tener es un golpe financiero tremendo, no solamente Estados Unidos, sino todo Occidente, y un cambio en el modelo de manejo sobre todo de energéticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la discusión es interesante por ese lado. Pues yo creo que estas son las dos cosas nuevas que parece que se están empezando a discutir. Y la otra es la cuestión militar, ¿no? Aquí tengo yo, no, pues veo unos programas, por ejemplo, del juez napolitano, ¿no? Que está todos los días entrevistando. Digo, el juez, con todo respeto, pues, bueno, era un juez que tenía una cierta visión progresista cuando fue juez en Nueva York y que ahora básicamente es un crítico de la política de Trump. Y entrevista casi todos los días a un exagente de la CIA, tómelo, ¿no? Que ahora resulta que los exagentes de la CIA son los que critican al gobierno y tú dices, para creerle, pues digo yo, ¿no? Es un tal Larry Johnson, muy conocido, exagente de la CIA, y el coronel Douglas MacGregor, que es otro crítico acérrimo. No con esto vaya usted a pensar que son socialistas o que están a favor. No, 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 son pro-yanquis totalmente. Sí, que básicamente el coronel Douglas dice el principal enemigo de Estados Unidos no es Irán, es el narcotráfico, o sea, nosotros, Latinoamérica. Pero bueno, esos, no voy a citar fuentes de Irán o no, no, le voy a dar las gringas, de expertos militares que tienen información privilegiada, a pesar de que, insisto, uno es ex agente de la CIA y el coronel Douglas MacGregor creo que es retirado, no tiene mando de tropas, etcétera. Pues digo, si tuviera no estaría saliendo todos los días en el programa. Y los dos coinciden en señalar
¿sí? Que es insostenible una guerra como está en este momento. Peor aún que una invasión, ¿no? De poner las botas en el terreno, como dicen de manera, ¿no? O sea, estar medios de comunicación, hijos de la chingada. ¿No? De poner tropas y de invadir propiamente, ¿no? El territorio iraní es impensable. No hay capacidad, no hay entrenamiento, no hay posibilidades de hacerlo. Esto, si se realmente se quisiera intentar en serio, lo dicen ellos, tardaría 6 meses en preparar a la gente, en hacer todo el plan. ¿Sí? En convencer al Congreso de los millones de dólares que va a costar, ¿sí? Y yo agregaría, y el costo político de que empiecen a llegar a Estados Unidos las bolsas de plástico con los muertos del ejército, ¿sí? Justo en año electoral. Entonces, la verdad, yo no, bueno, ¿de qué se trata? ¿Sí? Creo que la situación es crítica y es por eso que preocupa más. Porque a final de cuentas, sí, aquí estamos frente a una guerra, sí, como le dicen ellos, by choice, por elección, ¿no? La eligieron, no era una guerra en la que estuviera a discusión la seguridad de Estados Unidos, lo dicen los propios estadounidenses y los mencionados antes, ¿no? No era eso. Es una guerra de orgullo. Es una guerra, ¿no? Que al final de cuentas efectivamente tiene en el centro, ¿sí? Como principales enemigos a China y a Rusia, ¿sí? Que esos son los que quieren golpear, golpeando a Irán, porque entonces se rompe, para empezar, el suministro iraní de petróleo a China, se va a la relación militar y de inteligencia con Rusia, etcétera. Entonces hay mucho en juego. Sí, no vamos a hablar de la posición china, haremos en otra, que es bastante, híjole, ¿cómo llamarla, no? Oportunista, pero bueno, pues es que los chinos así juegan, ¿no? Si esto no es una cuestión ¿no? De principios o de ética, no es una cuestión de negocios y pues lo que se sabe es que el país más preparado para enfrentar una limitación en la oferta petrolera, pues es precisamente China, precisamente. No tanto la India. Se habla de que a Inglaterra le quedan 2 semanas de reservas de petróleo. Me puedo imaginar el resto de Europa, ¿no? Entonces la situación es bastante delicada. Y tal vez por eso mismo, tomando en cuenta la personalidad del, ¿no? Del psicópata que está en la Casa Blanca, pues no quieran retirarse. Sí, y lo que vemos entonces, una muestra de esto son las mentiras, ¿no? Acaban de mencionar que precisamente 10 minutos o 15 minutos antes de que anunciara que iba a haber una tregua de una semana, ¿no? Ya ves que ahora ya dijo que son 10 días. Se hicieron inversiones en Wall Street de millones y millones y millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente en ese día cuando lo dijo, el petróleo bajó poquito, pero bajó. Y al otro día se recuperó, pero usted sabe que en la bolsa, si usted compra barato y vende caro, pues gana cientos de millones de dólares sin hacer nada. ¿No? Entonces lo que vemos es básicamente una estrategia dirigida por la plutocracia estadounidense, con un psicópata al frente, que están pensando básicamente en sus negocios y pues la guerra es un negocio muy rentable, si no es que el más rentable de todos, ¿no? Entonces, a mí me parece una situación Claro. delicada y te digo, lo que más preocupa es que esta guerra en realidad se extienda, ya algunos analistas, algunos especialistas lo están diciendo, y dicen, esto no se va a detener, esto va a seguir. Y más allá de lo que diga el coronel y lo que diga Larry Sommer, Larry Johnson con respecto al stock de armas que tiene Estados Unidos, ¿no? Incluso dicen que es peor todavía para Israel. Por eso cada vez pueden detener menos los drones y los misiles a Tel Aviv, porque ya no tienen tantas armas, ¿no? Y parece ser que la Ujú. producción en Irán no se ha detenido y que tienen una enorme cantidad de armas, ¿no? Entonces, No, y pues digo, es una situación bastante delicada. Se habla de un error de cálculo, se dice que en realidad se pensó que si se mataba a la ayatollah se arreglaba, que se iba a conformar un club de naciones en contra de ellos. Pues exactamente lo que no ha sucedido. Ninguna de las cosas que plantearon o escenarios posibles que probablemente discutieron se están dando.
Entonces aquí la idea de, bueno, claro. entonces se van a echar para atrás, van a cargar con esto, porque las mentiras de Trump duran un día, dos, y luego se caen solitas, ¿no? Entonces, pues, no sé tú cómo lo Sí, ves. no, no, porque... No, y bueno, es que a ver, hay varias claves que tú estás señalando. En muchos espacios se ha hecho mucho eco de la cuestión religiosa. En algún momento lo mencionamos, que sí hay algunos sectores, sobre todo en Israel, que ven esto en términos religiosos, pero lo central no es lo religioso, es lo económico, propiamente. Y en el caso de Estados Unidos son las contradicciones internas, ¿no? Por ahí el portavoz de Irán, que han estado muy bien, muy activos en redes, como que aprendieron mucho para la guerra cognitiva, ya no dejan solamente las mentiras gringas, sino que ellos también sacan sus propios discursos. Mencionaron, parece ser que la contradicción y la esquizofrenia estadounidense llegó a tal punto que ya negocian consigo mismos, porque Trump se ha cansado de decir que está en conversaciones con Irán. Irán dice, básicamente, ni te topo, no estoy hablando contigo, ¿no? Y esto refleja justamente por qué ahora Irán, cuando dijo, ok, quieren hablar, vamos a hablar, pero yo no voy a hablar con Lindsey Graham, yo ni Steve Witkoff, que son los que los traicionaron, los que estaban en la mesa cuando los empezaron a atacar las dos veces que lo hicieron. Dijo, tráiganme a Marco Rubio, porque Marco Rubio no quiere la guerra. Pues claro, no porque Marco Rubio sea un socialista pacifista, porque Marco Rubio lo que quiere es destrozar a Cuba y a Latinoamérica, que son los dos puntos de tensión en Estados Unidos, entre los que quieren retraerse hacia la zona, hacia la región natural de su poderío y los que quieren seguir peleando en Medio Sí, Oriente, digamos que hay un ¿no? conflicto Entonces, de agendas, Jesús, ¿no? Un conflicto de agendas al interior del Estado yanqui, ¿no? Por un lado Wall Street, por el otro el complejo militar y las fracciones al interior, ¿no? Entonces, pues, sí, efectivamente, están negociando sí, entre ellos, ¿no? básicamente. Y lo cierto, por otro lado, es la capacidad que ha tenido Irán, y eso sí hay que resaltarlo, por el hecho de estarse preparando para esta guerra por décadas, porque ellos sabían que esto iba a pasar, porque no es Israel quien está rodeado de enemigos, como siempre se ha dicho, es Irán quien está rodeado de enemigos, Sí. ¿no? Y aquí entraría así la cuestión de pues, ser musulmanes pero chiíes contra los sunníes, que son todas estas petromonarquías. Pero lo cierto es que Irán está demostrando algo, y esto es que ese factor que le quedaba a Estados Unidos para presentarse como una potencia, que era lo militar, porque siempre decían, ok, en lo económico le gana China, en lo industrial le gana Rusia y otros, pero en lo militar nadie le gana. Bueno, ya demostraron que sí, que un país como Irán, bien armado, pero que no está a la altura ni del ejército ruso ni del ejército chino, está poniendo en aprietos a los militares estadounidenses. O sea, lo del portaaviones no es poca cosa. Yo no sé quién les va a creer que fue un corto en un portaaviones de millones y millones de dólares, lo hizo irse a reparar por más de 12 meses. O sea, ¿quién es capaz de creerse eso? Y por otro lado, lo económico, lo que tú estabas señalando, el hecho de que Hormuz haya sido cerrado, que no lo pueden abrir, que ya todos los europeos dijeron, yo no voy a mandar a mi ejército para tratar de liberar Hormuz. Hormuz estaba abierto antes de que empezaras con todo esto. Lo que está demostrando es la potencia y la alianza que tiene con China, porque dijo, va a pasar el petróleo si lo pagan en yuanes. Y esto es, como tú señalabas, Rafael, un duro golpe al petrodólar. Para quien no esté enterado, no tenemos hoy al economista aquí, Mm, pero un poco sabemos de ello. Y básicamente la economía estadounidense está sostenida en el dólar y un dólar que está sostenido en el hecho de que el petróleo se compra en sí, dólares. sí, Entonces, el hecho de estar retando esta capacidad de comprar, de que el dólar se sustente en el petróleo, pues va a acabar con la economía estadounidense. Por ahí salió una noticia que ya se desmintió, de que el Tesoro estadounidense hablaba ya básicamente de una bancarrota de la economía estadounidense. Ya se comprobó que es mentira, pero no están tan lejos. no, Y este tipo de maniobras, como tú señalabas, en las cuales se ocupa la guerra, pues para que algunos se hagan más ricos con toda esta especulación, y el hecho de que, bueno, todos los criptobros que vivían en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en sí. Bahrein, etcétera, ya se fueron, ya se regresaron a Europa, porque pues, ellos no van a pelear, o sea, obviamente, ellos iban al paraíso fiscal. Y si el paraíso fiscal ya no tiene agua y está siendo bombardeado, ¿yo qué rayos hago aquí? Sí, sí. ¿No? No, no, Entonces, sí. ah, No, 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 termina. Ok. Sí, no, bueno, y con esto yo quisiera poner otro punto que podríamos tratar para terminar de cerrar un poco la situación, es que esta lógica de los 15 puntos que Estados Unidos mandó para decir el fin de la guerra, pues fue respondida por Irán con 5 puntos, que son muy, muy básicos. Sí.
Y esto es dejar de atacar a sus funcionarios, medidas para garantizar que no habrá otra guerra contra el país, reparaciones de guerra, lo cual sería un duro golpe para la legitimidad estadounidense, fin de las hostilidades y respeto a la soberanía de Irán en Hormuz. Incluso también se habló de que respeten su soberanía para enriquecer uranio, lo cual, lo cual ya tenían ganado. En la mesa de negociación que estaba antes de la Sí, guerra, Irán ya había accedido a ceder su enriquecimiento de uranio hacia sí, Rusia. Y ese es el resultado de lo que Estados Unidos hizo, sí, ¿no? Y por otro lado, Israel también se demuestra como incapaz, como tú decías, de atacar, porque ahora resulta que Hezbollah, este proxy de Irán, que se decía que ya estaba muerto desde hace 2 años, pues resulta que les está destrozando todos los tanques de última generación que están mandados al Líbano. Se habla, algunos datos hablan de casi 100 tanques destruidos solo en el mes de marzo, Jesús. 100 mercados destruidos en el sur del Líbano. Ya lo intentaron, Jesús. Salieron con el rabo entre las patas. No sé si fue a principios de los 2000, ahí se me escapa, pero intentaron invadir Líbano 2006 igual por ahí. contra... Y no la hicieron. Pues tuvieron que salir con el rabo entre las patas. Entonces, claro, Israel está aprovechando. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? El silencio es escandaloso por parte de la ONU. Nada más para darte otro ejemplo del cinismo de una institución totalmente rebasada. Es que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está presidida por Arabia Saudita, ¿no? Que mata gente y Figuras le corta de la los cabeza derechos humanos. en público, cada año, ¿no? Y resulta que preside. Y entonces ahora la comisión, ¿no? Desgarrándose las vestiduras, diciendo, pero es que cómo, no, esto es una guerra injusta, nos están atacando, no es posible, esto va contra los derechos humanos. ¿Dónde estaban cuando estaba el genocidio cuando llevamos 2 años con un genocidio en casa? No estaban. ¿No? Entonces, pues, tú ves cómo la verdad ese silencio solamente es interrumpido por ese tipo ¿no? grotescas intervenciones con personajes que no tienen ninguna calidad moral, ¿no? para hacerlo y que obviamente no van a tener ningún impacto en la guerra. Ningún impacto. Mira, No, hay otro claro, no. elemento, sí hay otro elemento financiero interesante que acabas de mencionar y un antecedente. Recordemos la Uh Primera -huh. Guerra Mundial, cuando Alemania pierde y tiene que pagar reparaciones de guerra, ¿sí? E incluso da territorio, la Alsacia y la Lorena, se las regresan a los franceses, ¿sí? Y de hecho, la única manera en la que pudieron enfrentar esa situación los alemanes fue lo que a final de cuentas pavimentó la guerra civil y la llegada del nacionalsocialismo. Y fue imprimir billetes, una y otra vez. Pues eso es exactamente lo que están haciendo los yanquis ahorita. O sea, la deuda, o sea, todo este dinero que están pidiendo, lo dijo creo que Hexet, ¿no? No, es que matar malas personas cuesta dinero. Entonces necesitamos dinero. Entonces, claro, impriman billetes, pero eso es básicamente o sea, apretar la cuerda en el pescuezo. Tenemos ejemplos históricos lo que va a generar mayor conflicto al interior de los Estados Unidos con pronóstico reservado, ¿sí? Porque esto empobrece más a la mayoría de la población y enriquece aún más a estos que están rompiendo récords y que ya tienen trillones de dólares. Entonces, es una situación explosiva. ¿No? Entonces, la verdad, por eso están tan preocupados exagentes de la CIA y coroneles del ejército y expertos como Alistair Crook, ¿no? el experto en geopolítica inglés, o sea, que tienen, tú lo ves, Crook, el Alistair es un señor ya grande, ha visto, ¿qué no ha visto ese hombre? Se las sabe todas, ¿no? Y dices que esto no puede ser, esto va en contra de toda lógica, etcétera. Entonces, aquí lo interesante es mencionar, y lo hemos platicado mucho aquí, Jesús, que la descomposición de este sistema internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, claro, ya las reglas no aplican, ¿no? Ya estas cuestiones no tienen, ¿no? Asidero. Y entonces, estos personajes que crecieron con todo este modelo, pues que ayudaron a construir, ¿no? Porque estos señores ayudaron a construir ese modelo, fueron actores en ese modelo, con todas las consecuencias del caso para países como los nuestros, ¿sí? Entonces,
Su propia obra se está desmoronando y eso es lo que les preocupa. ¿No cree usted que les preocupa la desigualdad, la violencia ejercida por el imperio? No, no. Les preocupa el modelo que ellos construyeron, ¿sí? Y que hoy básicamente está fuera de control. Porque además no tienen propuesta. Tú los oyes y entonces, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Ninguno dice, hay que democratizar el país, hay que refundar el sistema de partidos, hay que... No, no dice. Y algunos economistas marxistas que hay en Estados Unidos, pues básicamente plantean, si seguimos endeudándonos, así se han acabado los imperios. Y hay ejemplos históricos, el caso alemán, que muestran que a final de cuentas es insostenible una economía en la que el control de la economía la tienen los bancos, es decir, los que prestan el dinero, ¿no? Porque entonces esos, y lo mostraba, en la historia de la economía, lo que vemos es que cuando el Estado ve que la gente no puede pagar, cancela las deudas, pero los bancos no. Y entonces muestran cómo hay ejemplos históricos donde cuando el Estado va en contra de los intereses de la oligarquía, pues le dan un golpe de Estado y lo tumban, ¿no? ¿Para qué? Pues para seguir cobrando las deudas, empobreciendo a la población al costo que sea necesario. Mientras que los estados, no porque sean más sensibles, sino porque de alguna manera entienden que los negocios a final de cuentas se sostienen con gente trabajando y gente con cierto dignidad en sus vidas, cierta esperanza en sus vidas, pues en el momento que se acaba todo. Entonces los estados, hasta cierto punto, están ahí, el estado capitalista, para poner un poco de orden entre los tiburones, para que no se coman entre ellos y se lleven de corbata a la población. ¿Sí? Pero lo hacen para mantener el desarrollo de capital, ¿no? Para cambiarlo. ¿Sí? Entonces, pues eso. No, claro. Entonces, aquí en Estados Unidos lo que vemos es que el que está en el Estado es un cuate que básicamente está orientado a ganar más dinero, aunque le queden 5 o 10 años de vida, no sé para qué quiere más, ¿sí? Y los senadores envilecidos, enriquecidos, pagados por AIPAC y por el lobby sionista, no tienen respuesta, no hay una capacidad, no hay un grupo político organizado lo suficientemente fuerte para organizar a la población en contra. La población lo está intentando, pero es muy complicado porque la están reprimiendo. No, claro. Entonces, sí, es muy complicado, o sea, qué delicado. Yo nomás dejo Sí, una no, notita aquí. ¿Por qué nos están subiendo el petróleo aquí en México si se supone que lo producimos nosotros? O sea, no, es que es el valor del mercado internacional. Sí, pero ese sí lo compras en el mercado internacional. Si no, ¿por qué lo vas a subir si lo está produciendo una empresa nacional? Que alguien me explique, que lo ponga ahí abajo. Digo, a lo mejor en mi ignorancia, pues estoy diciendo una barrabasada. Pero pues si yo tengo el árbol de limones, sí, los quiero para mi casa, pues no los voy a vender al precio de Estados Unidos o de Europa. Pues si yo tengo la producción, yo puedo definir eso. Puedo utilizar ese precio para venderlo. Sí, puedo utilizar para venderlo, pero no para vendérselo a mi población, ¿no? sí, no, no, Digo, no, ajá. no, no, no. Sí, no, y sin lugar a dudas, el punto aquí es las voces que dentro del mismo capitalismo se oponen a lo que está pasando justamente es por los intereses. O sea, parte de lo que se estaba hablando son estos intereses, por ejemplo, de los bancos centrales y del Banco Mundial en particular, pues de migrar hacia la lógica de la moneda digital, ¿no? Y con esta lógica del blockchain, pero unitaria. Entonces, este tipo de lógicas entorpecen todo el plan, porque esa es la salida que tienen para la crisis económica en la que está metida Estados Unidos. O sea, ellos pueden seguir imprimiendo dólares porque pues, el dólar es la moneda mundial y pueden seguirlo haciendo y tienen su maquinita, pero en el momento en el que el yuan o cualquier otra moneda lo desplace, eso ya no va a ser posible. Entonces querían una salida pactada, tranquila, acomodada con esta lógica de blockchain y lo que está haciendo Trump está llevando al traste toda la lógica. En algún momento, hace un año o 2 años, cuando hablamos de las crisis internas de Estados Unidos, dijimos que muy difícilmente iba a pasar esta escena que se vende mucho en muchos análisis geopolíticos de la guerra civil dentro de Estados Unidos, de una crisis que va a acabar con el imperio ahora sí en el suelo. Y nosotros dijimos, Estados Unidos tiene la capacidad para, sin ser el hegemón, seguir siendo una potencia.
¿no? Pero lo cierto es que Trump está impulsando e impulsando e impulsando una crisis interna dentro de Estados Unidos que en el momento en el que la economía se vea afectada de forma directa en todas esas amplias masas que ya están siendo afectadas, pues no sabemos dónde va a terminar y si ese imperio va a caer estrepitosamente o se va a ir con un poquito de dignidad, Rafael. Eso Entonces, es bueno, hacia con adentro, este Jesús. entorno, Eso es hacia adentro y hacia afuera. Será el momento de que precisamente con el fin de este modelo internacional de convivencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se basó en la idea de lo nuclear como disuasivo, ¿sí? Se convierta básicamente, se acabe y empiece entonces, pues, no, a utilizarlo. ¿Por qué? Porque frente a una derrota de ese tamaño, ¿no? Y con personajes como Netanyahu y Trump, pues, hombre, la verdad cuesta trabajo pensar que Netanyahu no va a echar mano de la cuestión nuclear cuando se dé cuenta que es insostenible y que incluso Israel está en riesgo básicamente de desaparecer. ¿No? Entonces, eso es lo que nos está mostrando, ¿no? Entonces, para algunos esto es la Tercera Guerra Mundial. Pues, hombre, lo de tercera, cuarta, quinta a mí me parece banal, no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero es evidente que la discusión geopolítica no se está dando en Ucrania, aunque también tiene algo que ver. No, la cuestión geopolítica y la caída o la recuperación del hegemón estadounidense pasa básicamente por desaparecer al gobierno de los ayatolá del mapa, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, sin este, lugar a dudas. habrá que estar atentos, Un, ¿no? un- un entorno difícil, pero bueno, sin lugar a dudas, nada más pues quedamos con esas claves, el proceso va a seguir, lastimosamente para la gente que está muriendo en medio va a continuar esta guerra por más intentos de Trump de acabarla de una u otra forma, sobre todo en su mente, porque es donde más está luchando para acabarla. Pero pues seguiremos atentos, Rafael, Sí, al asunto. fíjate que una cosa Ujú. que me gustaría señalar, el desgaste político de Trump es pero tremendo. Que los medios no lo digan, pues no lo dicen porque si no los castigan y además pues ya están muy cooptados. Me refiero no solamente a los estadounidenses, sino al internacional, ¿sí? Sí, O sea, es tremendo, o sea, ya da risa. Y entre más miente, más lo publican, más lo reproducen y más sale en los medios. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de que sea eficaz, ¿no? Di una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. ¿Sí? Y el asunto claro. es que, no, o sea, ya es risible. Entonces ahora, no, dijo 5 días y ahora sí, no, ahí les va la voladora. Ahora son 10. Y no, es que voy a hacer. Entonces, pues eso, digo, la verdad, para los amantes de la amenaza naranja, pues debe ser bastante frustrante, ¿no? Eh, No, claro. Claro. Dicen que él no le importa y que básicamente lo tienen mal informado. Yo no lo sé, la verdad. Pero lo que sí es cierto es que hay una pelea al interior del grupo en el poder, en el grupo gobernante, ¿sí? Y con un líder que no tiene la capacidad ni la visión, ¿sí? Para poder poner orden y establecer un plan real, que es lo que, insisto, exagente de la CIA y el coronel Douglas MacGregor dicen, es que no, lo que no vemos es una lógica, no vemos un plan, no, porque es el estiría floje de sectores que en el fondo lo que quieren es aumentar su poder, aumentar su riqueza. Esa es la lógica, ¿no? Ni modo. No, claro. Claro, y es un ejemplo claro de la crisis, ¿no? O sea, Gramsci lo decía, cuando se tiene que recurrir a estas figuras mesiánicas y líderes carismáticos, pues es porque algo está mal dentro de la clase Las hegemónica, la clase instituciones dominante ya que no puede. sí, las instituciones no funcionan, ya es básicamente el bonapartismo ya, ¿no? Extremo. ¿Por qué? Porque de otra Sí, sí. manera no hay cómo controlar a la población. Entonces, pues, Claro, claro, ¿no? Y es la secuencia, ¿no? Nixon, Reagan, sí. Bush, Trump, cada vez se vuelven más estúpidos y más incapaces de No, tener no, un sí, plan, porque ¿no? todavía Pero bueno, Nixon era un político formado, pero Reagan era un pelele, ¿no? Los Bush, bueno, sobre todo el enfermos hijo, mentales. Diosito, estúpidos, estúpidos, pues tú los ves, ¿no? Digo, muy Y ahora astutos, Trump, muy hábiles, muy buenos para los sentados, sí, pues nadie dice eso, pero estamos hablando de algo diferente, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos. claro, claro.
Pues seguiremos pendientes al asunto. Le recordamos a nuestra audiencia darle like, compartir, suscribirse, porque el algoritmo de YouTube evidentemente no nos va a ayudar. Y pues que también comenten cualquier duda, comentario, discrepancia, por supuesto, también. Estamos abiertos a ella. Y bueno, nos vemos la siguiente emisión. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego.